Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, piadosísimos espectadores, para continuar el tema anterior. Si bien el vídeo anterior se sostiene por sí mismo, este vídeo es consecuencia del mismo. Yo voy a hablar en este vídeo, más o menos, algo que siempre me propuse nunca hacer, que es adentrarme en los pantanos del Concilio Vaticano II. ¿Por qué no me gusta? Porque tengo que usar dos magisterios, uno verdadero y uno falso que se presenta como verdadero, y uno verdadero que existen grupos en la Iglesia Católica, bueno, que se presentan como católicos, que asumen que este magisterio verdadero no es tan sólido como para ser menoscabado por el verdadero magisterio. Por ende, entramos a estudiar Vaticano II, Conciliábulo Vaticano II, a estudiarlo, para proponerlo como punto de apologética. Es un ejercicio de esquizofrenia, es un ejercicio de dos realidades al mismo tiempo. Pero hay que hacerlo. Y este vídeo no va dedicado a los grupos sedefinistas, no va dedicado a los grupos sedevacantistas, no. Por lo general, todas las diferencias de sedevacantismo parece que se desaparecen, aparentemente, al hablar, por lo menos, del documento que un servidor va a exponer, que es el documento Sacrosanctum Concilium, que es el primer documento que emite el falso Concilio Vaticano II. Yo hace poco vi un debate, una mesa de conversaciones de sedevacantistas, y ellos asumen que el Concilio Vaticano II, en este documento que os acabo de decir, no pide un nuevo misal. No voy a hablar de ese tema, no voy a hablarlo, pero decir esas cosas es que ya, como dice el título de este vídeo, estamos pero bien enlodados con los cerdos. Es que ya deseamos no comer lo que comían los cerdos, como la palabra del hijo prójimo, es ya vivir en la fosa de los cerdos. Yo voy a hablar, este vídeo está dedicado y es para un público muy particular, que no es de un servidor. O sea, el público no viene conmigo, no viene porque no es la intención de este canal, Lumen Munacorum, luz de los monjes. Es que hay personas que creen en la tradición, y el problema es que esta foto que voy a mostrar, que fue un evento que pasó hace unas semanas, que la Jornada Mundial de la Juventud, sí, hubo una ceremonia en el Sordo para una misa nueva, realmente, para acompañar de cerca, darle la mano, de forma litúrgica, de forma ritualística, en lo que se cree y se presenta como Iglesia Católica, a los grupos, a la caterva de sodomitas. Y estas cosas hicieron que estos jóvenes hicieron un acto de sabotaje, rezando un rosario en latín. Como no, son muy jóvenes, eso a mí más me aterra, un servidor de la tierra, que sean tan jóvenes. Al menos los convocantes, si bien hubieron personas de mi edad, la mayoría era gente que estaba alrededor de los 20 y pocos, 30 y pocos. Entonces es gente joven. Incluso las estadísticas de este canal no llegan a sus públicos. Mi estadística de un servidor está, en mejor de los casos, de 55 hacia adelante. De hecho, la mayor parte de la población de un servidor que está interesada en el mensaje que estoy dándole a vuestras calidades, está mucho más asentado en los renglones de más de 65 años. Últimamente no, pero sigue siendo un público ya avanzado, 50 años. Significa que tenemos una esperanza de vida aproximadamente de 20 años. Entonces, estos jóvenes que están iniciando los 20 van a seguir exponiendo estos comportamientos que ya en el vídeo pasado se explicaron. Estos comportamientos no son católicos, parecen heroicos, parecen que estuviesen defendiendo la Iglesia Católica, pero no lo están haciendo, porque ellos, los grupos
tradicionalistas de línea media, hasta los grupos lefebristas, toda esa gama, todo ese abanico de propuestas de reconocer una autoridad, pero negar consecutivamente, sistemáticamente, de forma cronológica, con un cronograma de actividades o de criterios teológicos, esas personas que aparte dicen reconocer al sumo pontífice, que ellos lo presentan así, como está aquí en esta foto. O sea, lo presentan a la gente de esta forma por las consecuencias teológicas, reconocer a este personaje, por lo menos en la actualidad. Las consecuencias teológicas es esto, la teología de ellos ve a este hombre de esta forma, como está en esta foto. Así está él. Esta es la realidad teológica de las líneas medias. Y no viene al caso de explicar más adelante, más este punto. Yo voy a demostrar con documentos de Vaticano II, con la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia, promulgada el 4 de diciembre de 1963. Yo voy a demostrar que ese documento es vigente para estas personas y voy a demostrar que ellos tienen que acoplarse a este documento. Tienen que dejar de hacer esas misas tradicionales que ellos están promoviendo hace más de 40 años, salirse de esas estructuras de religión, de confrontamiento, de confrontación, disculpadme, con la autoridad legítima que ellos reconocen, y aceptar el magisterio extraordinario en concilio, infalible. Así sea que ellos digan que es pastoral. Sí es pastoral, pero es infalible. Y después vamos a hablar de eso. Así que, iniciando el tema, aparte, es importante esto. Este documento que os voy a exponer, él permite misas para sodomitas. Ya os dije, estas personas reaccionaron, podemos poner la foto, estas personas reaccionaron porque les quitaron el nubusordo del cual están acostumbrados. Pero este tipo de religión, este tipo de nueva modalidad, que no es tan nueva, que ya tiene más de 10 años por lo menos, esta modalidad está amparada por el Conciliábulo Vaticano II. Teológicamente hablando, ellos deberían aceptar estas actividades para las personas que tienen el vicio del abecedario. Entonces, espero que es pura censura, disculpadme las ironías. Entonces, empecemos por lo que viene. Las misas para sodomitas, que nos atañen hoy en día. Y todo tipo de nubusordo. Pero las misas para sodomitas que provocaron, aprobamos este vídeo y el anterior. El Vaticano II lo permite. Lo permite no solamente en este documento. También hay otros documentos conciliares, por ejemplo, como Gaudium et Spes, pero vamos a hablar de eso después. A partir del numeral número 37, si bien todo el documento Sacrosanctum Concilium, él expone un cambio litúrgico, pero una reforma, lo plantea de forma muy evidente. Lo único que es oscuro es cómo lo van a hacer a nivel de textos, pero a nivel de voluntad y a nivel organizativo están clarísimos. Por ejemplo, es una especie de enunciado. Normativa para adaptar la liturgia a la mentalidad y tradiciones de los pueblos. No voy a hacer en este vídeo una comparación entre lo que dice el Sagrado Magisterio y lo que dice esta caterva de herejes que hace 50 o 60 años están dándonos errores, pero solamente voy a hacer pequeños enunciados de lo que decían los papas anteriores, al menos las claves para buscar los documentos, porque de lo contrario el vídeo sería muy extenso. Entonces, el numeral 40, o sea, el artículo 40 de Sacrosanctum Concilium, me dice, más o menos, porque tampoco puedo extenderme en lo que dice textualmente, pero en esencia está ahí, se expresa que en ciertos lugares y circunstancias, la urgencia en adaptar la liturgia, en adaptar de forma profunda dichas eventualidades
a la liturgia, eventualidades mutables y regionales, la cual es un desafío mayor. O sea, eso dice el numeral 40. O sea, es una especie de introducción a este renglón que empieza en el documento Cerro con Chile. Me da a entender que en ciertos lugares y circunstancias, cada uno puede decir, bueno, es que en ciertos lugares, no, es que todos son ciertos lugares. Y eso ya sucedió hace 60 años para acá. O sea, desde la promulgación de este documento, que ya tiene ya prácticamente, sí, tiene 60 años. Este documento tiene 60 años. En diciembre cumpliría 60 años. De no equivocarme, ¿eh? Entonces, y es que esa liturgia debe adaptarse a las eventualidades mutables y circunstancias que urgen de una forma más profunda, o sea, hacer la liturgia más profunda. Y hace que sea un desafío mayor. Y si vuestras calidades saben, hoy en día está muy de moda en el mundo popular, en el argot, cotidiano, mundano, eso de decir, no, tienes que salir de tu zona de confort y tomar decisiones de forma más creativa. Esa forma de confort viene de lo que es la zona de refugio, la zona donde uno está seguro. Que no hay nada más antinatural que salir de una zona de segura para adentrarse a lo desconocido. Y ellos me plantean ya eso. O sea, la liturgia es algo que está siempre reformándose en función de lo que urge de las circunstancias regionales, de cada región de la universalidad de este mundo. Y ya después en otro numeral de este mismo artículo 40 de Sacrosanctum Concilium nos dice, por cierto, bueno, lo diré más adelante, se puede tomar, este artículo, numeral 1 del artículo 40, se puede tomar de cada pueblo los elementos de las tradiciones y genio para incorporarlos al culto divino. Cuando decimos tradiciones y cuando decimos genio, y aparte decimos que se pueden tomar elementos para incorporarlos al culto divino de forma artificial, por eso es que nos está pidiendo el conciliábulo. O sea, ellos piden que eso sea hecho, y aparte me dan unas normativas para ello, pero eso viene, más adelante vamos a hablar. Pero ellos asumen que eso es para hacerse. O sea, yo puedo tomar elementos de las tradiciones son las costumbres, creencias, leyendas, folclore, historia de los pueblos. Eso puede incluirse en una liturgia. Después me hablan del genio, que es mucho peor. El genio de cada pueblo es la capacidad de crear o inventar cosas nuevas y admirables de cada población. Entonces vivimos en la total incertidumbre a nivel litúrgico. O sea, y aparte eso, o sea, las leyendas, historias, creencias, costumbres de cada pueblo, la capacidad de crear, de inventiva, es algo que se puede tomar para incorporarse al culto divino. Y esta cosita, esta cosa está casi textualmente. Esto es un enunciado modernista. Para hacer el vídeo mucho más corto y más conciso, en la encíclica Pascendi, Dominicis Regis, del muy recordado, muy extrañado, su santidad San Pío X, en ese numeral 25, esta proposición está condenada, o sea, es un enunciado modernista, tal cual como se está exponiendo. Y el modernismo está condenado, es una herejía. Pero en concilio, esta constitución fue aprobada prácticamente con 4 votos en contra y más de 2.000 a favor, más de 2.000 y tantos a favor. Esto fue un acto, no sé, vamos a decir que es un acto ¿en qué sentido? Porque los delitos canónicos tienen unos grados, pero estamos en concilio ecuménico, y cada obispo tiene su séquito de teólogos a probar estas cosas. Aparte, alguien me puede decir a mí, uno de estas personas que les gusta vivir en el fango con los cerdos, ya ni siquiera comerse la comida de los cerdos, vivir en el fango de los cerdos. Esto no es un lenguaje soez, es un lenguaje teológico. Porque al menos el hijo pródigo, yo saco estas comparaciones, el hijo pródigo quería comerse la comida de los cerdos y al punto de llegar a su humillación decidió volver a casa de su padre para trabajar de empleado.
Y en la mentalidad judaica de la época de Cristo, de la plenitud de los tiempos, el cerdo era lo más impuro que había, era un animal impuro. Y todo lo que hacía era impuro, obviamente. Entonces desear comer algo impuro ya era una humillación suficiente para trabajar cuidando animales de esos. Pero yo considero, un servidor considera que estos fieles de la Reina Media son esos, son personas que quieren ni siquiera ya volver a casa del Padre, no quieren vivir ahí con los cerdos, ni siquiera cuidándolos. Es ser uno más, vivir en la sociedad de la herejía. ¿Quién aprueba estas cosas? ¿Quién aprueba lo que se puede o no se puede aplicar según el Concilio Vaticano II? La autoridad eclesiástica es quien considera las propuestas. La propuesta de una incorporación artificial de las tradiciones y el genio de cada pueblo. ¿Y quién es la autoridad eclesiástica? Me lo dicen, la autoridad territorial, por un lado, que son los obispos y las conferencias episcopales, sobre todo estas, que van a considerar con solicitud y prudencia. O sea, solicitud es que tengas celeridad para ver si se puede aprobar esas cosas que se pueden aprobar en el culto. Y prudencia. Sí, la prudencia es una virtud. Pero aparte de eso, se necesita que la sea apostólica del consentimiento de todas estas propuestas dadas por las conferencias episcopales o por autoridad territorial, como lo dice el concilio. Entonces, todas las locuras que hemos visto por 50, 60 años en cuestión litúrgica es culpa de la Santa Sede. Son ellos que han permitido todos los abusos litúrgicos. Lo dice el Concilio Vaticano II, lo dice este artículo 40, renglón 1. Entonces, no quiero verlos a los fieles de la línea media hasta llegar al eufemismo, que diga a mí que hay obispos buenos y obispos malos, y obispos que están engañados y su pontífice no puede hacer nada. No. Es la sede apostólica que da el consentimiento a cada innovación litúrgica. Está aquí escrito. Está vigente este documento, continúa vigente hoy en día, ha continuado vigente todos estos años. Son ellos los responsables, son ellos. No se puede hacer catolicismo con este documento, pero eso es para el final. Continuamos. Sacrosantum Concilium, artículo 34. Los ritos deben resplandecer con noble sencillez. Puntos suspensivos. Tienen que ser claros. Adaptados a la capacidad de los fieles. Y aparte se dice que evitar inútiles repeticiones. Estamos hablando, estos tipos están hablando, esta aula conciliar, este concilio con el sumo pontífice, en teoría, se está refiriendo al misal de Trento cuando hablan de esta forma, hablan de inútiles repeticiones. O sea, en un misal que tiene más de 500 años para la época, tiene casi 500 años, tiene una serie de documentos que avalan dentro del misal, el propio misal. Estas personas llaman de inútiles a los rituales. Verdaderos obispos con misión, unidos a un supuesto clamante del trono, un concilio ecuménico, llaman en este artículo de inútiles repeticiones algunas cosas que tiene el misal de Trento. Misal de Trento, disculpadme. ¿Y quién condena estas cositas? Pero lo voy a decir más adelante, pero en una primera instancia, en el Denzinger, puedes buscarlo, lo voy a poner aquí. En el Denzinger, dependiendo de la versión, hay dos versiones, hay dos tipos de numerales, dependiendo de la versión del Denzinger, que es un compendio de dogma, pero tranquilamente se puede conseguir, tanto en digital como en físico. El Denzinger 2636, perdón, el Denzinger, el numeral de Denzinger 2633 o 1533, según el Papa Pío VI, condena esta idea. También lo hace el Concilio de Trento, se puede conseguir en el Denzinger numeral 1613 o 856, dependiendo de la versión. En la sección séptima del Concilio de Trento se condena esta idea de hacer una sencillez de los cultos, pero vamos más adelante, que se hacen las cosas más claras. Entonces, tenemos eso. Los ritos deben resplandecer con sencillez, deben ser claros y deben tener una capacidad, y deben estar adaptados a la capacidad de los fieles. Es obvio, si tengo una caterva de personas que tienen un vicio, no quieren salir de ellos, de la Constitución,
y la sociedad me ha hecho que las personas que practican sodomía son personas que tienen derechos, incluso derechos constitucionales, derechos también de leyes positivas, a nivel temporal, a nivel jurídico temporal. Es obvio que los ritos deben adaptarse y deben estar con esa sencillez y estar en la capacidad de los fieles, capacidad de estas personas. Por eso que los curas modernos se ponen unas estolas con los colores de los vicios. Porque es sencillo, una estola gótica o una estola romana tiene una serie de detalles. Esto, hago un pequeño paréntesis. Yo una vez toqué una casulla negra del siglo XVII que se seguían usando cuando yo era aspirante a una orden religiosa, y era una belleza. Por ende, cuando veis por ahí las misas, no sordo, pero veis las misas para sodomitas, como fue este caso, que ven a uno de los sacerdotes que está ahí moderno. Aquí no vamos a hablar si son válidos o no, eso no me compete en este vídeo, sino el vídeo sería interminable. Esto era de forma objetiva. Vemos a esas personas con una especie de cinta, sin un tipo de relieve, sin un tipo de trabajo, pero con los colores de la perversión, instituida, por cierto. Entonces sabemos que eso sale de un lado. El mal gusto sale de un lado, en general. Sale de estos documentos. Y bueno, y en fin, continuando, Sacrosanto Concilio, número 50. Que se haga, no sabemos que se haga qué, un ordinario, pero un ordinario en función de qué. Aquí viene el problema, que si se hizo o no, o se pide o no un nuevo misal. Yo soy partidario que sí, pero no viene el caso de hablar del tema. Continuemos, que se haga un nuevo ordinario, o que se haga un ordinario de la misa más fácil, y se habla de una piadosa y activa participación de los fieles. Piadosa y activa, esa idea de que los fieles deben participar activamente, eso es un criterio universal que filtra, que permea todo este documento Sacrosanto Concilio. No es posible hacer misa tradicional con estos criterios. Alguien puede decir a mí, me puede hablar de misa de 1965, pero eso para otro vídeo que no viene al caso hablar. Entonces, ese ordinario debe ser más fácil y debe ser para una participación piadosa y activa. Y para una participación de los fieles, y obviamente los fieles. No solamente son la mente católica, los fieles. Según el documento de Pío XII, ha designado en Genten, él me dice a mí que la Iglesia, o sea, el magisterio, Cristo por su magisterio, me dice a mí que los fieles se constituyen en clero y en seglares. Esa participación no solamente es del fiel que es sodomita, que tiene problemas de sodomía, y lo han convencido que puede vivir así, aparte de participar en el culto, sino también los padres modernos que tienen ese problema, o tienen una filoinclinación por esos colectivos. Y esa participación de vestirse colores del arcoíris, de la perversión, es parte del Concilio Vaticano II. Es por eso que ese tipo de misa insiste. Esta persona no está inventando. Quienes están engañando a las personas son los grupos de línea media, son los grupos lefebristas, que pretenden convencerme que un concilio ecuménico reunido con el Papa no es infalible. Y pretenden decir a mí que estas nociones de fe y moral y disciplinarias no se aplican a sus movimientos, a sus capillas y a sus maravillosas iglesias que están haciendo últimamente la Fraternidad de San Pío X. Pues ¿sabes qué? Aquí hay documentos que yo voy a desmentir todas esas cosas. Estoy comprobándolos a vuestras calidades, a vosotros, piadosísimos espectadores, que este documento pide cualquier desventura que se han hecho de estos 50, 60 años en liturgia. Incluso las misas para sodomitas. Continuemos. En el artículo 50, esta es la parte más tenebrosa del artículo 50. Y este texto es una copia de lo que está condenado. Pero continuemos con lo que me expresa a mí esta maravillosa, este pantano del Concilio Vaticano II. En su constitución Sacrosanto Concilio número 50, dice: simplifíquese los ritos, suprímase,
aquellas cosas menos útiles. Estás hablando del concilio del Misal de Trento. No, es el Misal de Trento de 62. El Misal de Trento de 62 sigue siendo Misal de Trento. Está empobrecido, pero estructuralmente hablando sigue siendo el mismo Misal. Entonces dice así: suprímase, simplifíquese los ritos, suprímase aquellas cosas menos útiles que con el correr del tiempo se han duplicado o añadido. En cambio, este numeral se pide, según la patrística, añadir cosas que han desaparecido con el tiempo, según se estime conveniente o necesario. Es de ahí la comunión en la mano, la comunión de pie, una serie de cosas que no vienen al caso. Pero me interesa a mí este artículo. Es decirlo, decía a vosotros, a vuestras caridades, que a Pío VI, el Papa Pío VI, en un documento que él condena al Sínodo de Pistoia. Esto aparece en el Dessinger a 2633, dependiendo de la versión, o en 1533, estos dos artículos, dependiendo de la versión del Dessinger, que es un compendio de dogma. Yo lo he mostrado alguna vez. Esto es un compendio de dogma. Yo sé que estas cosas de aquí, de compendio de dogma y moral, definiciones de dogma y moral. No estoy inventando, aparece aquí en internet, está este libro, hay varias versiones. La idea es conseguirse una hasta el 63, ya lo he explicado, es que tiene que ser de 63 porque tiene que abarcar magisterio del Papa Pío XII, Pío XII. Entonces, la noción de simplificar ritos es herética, no es católica. Estas personas han aplicado un artículo que está en disonancia con el magisterio, con magisterio de fe y moral, definiciones de fe y moral, contenidas en más de 2000 años en este libro que yo también... Nadie se cree, disculpadme este paréntesis, nadie se cree. Soy una persona engañada, ingenua, estulta, que son infinitos. Como yo también fui infinitamente estulto porque también pertenecí a la idea de reconocer y resistir. Nadie se cree que los peritos que estaban con los obispos en el Concilio Vaticano II no habían leído, no estudiaban constantemente el Dessinger. Esto es un libro que existe desde el siglo XIX. Las primeras ediciones, obviamente. Las personas sabían lo que estaban aprobando. O sabían y querían aprobarlo porque estaban creando una nueva religión. Y es así, continuemos, ¿no? Continuemos porque es para continuar, nos quedamos en el tiempo. Sacrosanto Concilio numeral 119, artículo 119. Como en ciertas regiones, podemos decir como ciertas regiones, principalmente las misiones, pero dice también como en ciertas regiones da esa dualidad, esa confusión del lenguaje, ese problema semántico, porque es otra historia. El Concilio Vaticano II, en este documento no pide hacer una nueva misa, lo dice en varias oportunidades de forma subvertiva, y es lo que iban haciendo. Pero aquí me da a entender que, no es que las misiones, no. Como en ciertas regiones, principalmente misiones, me da a mí entender que las dos opciones son posibles, una más que otra, pero las dos son posibles. Si bien este artículo habla de música, de la música popular, no es menos cierto que al final del artículo se dice que sino también acomodar el culto a su idiosincrasia de cada pueblo, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando si yo digo a las personas, hay que preparar al misionero para que se acostumbre, para que estudie las cosas maravillosas de cada pueblo, que se puedan incorporar en el canto. Pero después me dice que también este canto se va a acomodar al culto y a su idiosincrasia. Es obvio que la palabra idiosincrasia es un aditivo a lo que es tradiciones y genio de cada pueblo, como acabamos de hablar en los artículos pasados, como el número 40, renglón 1. Pero en este renglón 119 me usa la palabra idiosincrasia. Idiosincrasia es mucho peor. ¿Por qué? Porque son ideas, comportamientos y actitudes de un colectivo. Y si tiene que haber en algunas misiones
Y en ciertas regiones, porque esto cura que pasó aquí en Lisboa, en la Jornada Mundial de Juventud, el cura moderno que está de pie, él no es de aquí. Él es aparentemente, yo creo que no me acuerdo si es brasileño o son de estos países, que él dice, oh, yo nunca he tenido problemas haciendo estas reuniones, yo tengo casi más de 10 veces, casi 10, entre 10 o 12 oportunidades he hecho tipo de misas para sodomitas, que a veces se comporta como un misionero. Está en total unión a este artículo de Conciliador del Vaticano II. Hace 60 años se aplicó este concilio, o este conciliado, y hoy en día las personas siguen aplicando. Da para eso. Es por eso que tenemos estas cosas. Él se presenta como un misionero para los grupos sodomitas. Entonces, él me adapta, no solamente la música, pero me adapta a acomodar el culto a esa idiosincrasia de unas ideas de un colectivo, un comportamiento de un colectivo y de las actitudes de un colectivo. ¿Cuál colectivo? El colectivo del arcoíris, de las perversiones. Estas misas novusordo para sodomitas están en total armonía con el Concilio Vaticano II en este documento Sacrosanctum Concilium. No nos dejéis engañar, no hay nada que defender en esos templos. Porque esa es otra historia que no puedo adentrarme. Cada vez que un templo se viola, por diferentes motivos, hay que reconciliarlo, para eso hay un ritual. De nada sirve reconciliar un templo y no conservar que la iglesia sea inviolada. No, cada novusordo es una violación del templo. Porque todo el novusordo, diferentes categorías del novusordo, se aplica a lo que estamos hablando. Cosas que han sido condenadas ya en el pasado. Entonces, o ese templo deja de hacer ese culto, o no se puede hacer nada. Porque ni siquiera se puede hacer un oficio divino. Ni siquiera se puede hacer una misa tradicional. Un servidor ya ha participado en misas tradicionales media hora antes de la función modernista. Eso fue hace unos, no sé, dejen calcular más o menos, son unos 6 años, 5 años. Yo ya saben, vaya, yo siempre he sido el sagandismo, no es una posición que uno se despierta y uno ya asume una posición totalmente integral. En mi caso, el sagandismo fue un proceso gradual, que no se dio tan fácil. De repente existe la persona que se despierta un día siendo sagandista y asumen toda una estricta observancia. En mi caso no fue así. Pero no se puede hacer misa tradicional, no una cum, para darnos el mejor ejemplo, en una iglesia donde se acostumbra a hacer misa nueva. No se puede. Mejor me voy más allá. No se puede hacer misa no una cum si en el mismo altar se hizo misa una cum Bergoglio en la actualidad. Ese altar está violado, está profanado. Hay que destruirlo y hacer uno nuevo. Así podráis ver cómo son las cosas. Aparte, la violación de una iglesia es una pena canónica que aparece aquí. Continuemos, ¿no? Y obviamente la idea de acomodar el culto, las tradiciones de los pueblos, nuevamente ha sido condenada en la encíclica Pascendi Dominicis Regis del Papa San Pío X, en numeral 25. Es una proposición modernista. En el numeral 37 de esta Constitución, Sacrosanctum Concilium, la iglesia, ¿cuál iglesia será esa? La iglesia no pretende imponer una rígida uniformidad en aquello que no afecte a la fe o al bien de la comunidad. Vaya, es que solamente en estas dos líneas parecía, daba para hablar, pero daba para hablar seguido, porque a qué iglesia nos referimos. La iglesia no pretende imponer una rígida uniformidad, se refiere a la misa de Trento. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis, pero la misa de Trento no es la misa que se hizo en el Concilio de Trento. La misa de Trento, el misal de Trento, no es nada más que el misal de la Curia Romana 100 años antes del Concilio de Trento. Y lo que hizo fue eliminarse unos rituales recientes, menos de 200 años. Eso fue lo único que se hizo. Y el misal de Trento se unificó, se quitaron algunas cosas que también fueron dolorosas, algunas secuencias que son poesías antes del Evangelio, o sea, algunas secuencias
son largas poesías, existen todavía en Misa de Trento, existen varias de Trento, todavía existen varias secuencias. Tenemos la de los difuntos, tema del Espíritu Santo, de la resurrección, tema de Navidad, no equivocarme. Pero de los santos como San Agustín existía también en Misa de Trento. Por ejemplo, el Gloria de Domina, que es una Gloria in excelsis Deo, propia para la misa de Nuestra Señora, fueron sacadas de Misa de Trento. Y han existido, insisten, algunos misales que sobrevivieron a la purga de Trento. Ya el Misal de Trento es un misal que está revisado y la iglesia no quiso hacer y pidió no hacer más cambios en el misal. Los cambios que se hicieron en el Misal de Trento, que esta gente, estos obispos raros, con misión, verdaderos obispos, verdaderos sacerdotes, que estaban apostatando en estos momentos, volviéndose herejes, al menos objetivamente hablando. Ellos se refirieron al Misal de Trento, una serie de anatemas, como una imposición, una rígida uniformidad. Se refiere al latín. Se refiere a la uniformidad del concilio del Misal de Trento. Claro que se refieren a él. Es el único misal que estaba porque ellos dicen, aparte, en este documento, que ellos se refieren al rito latino. O sea, este documento es esencialmente para el rito latino, aunque también abarca las iglesias orientales. Pero más que todo es el ritual latino. Es por eso, y esto es algo interesante, discúlpame el paréntesis, los rituales orientales que están históricamente unidos a la Iglesia Católica no han sufrido tanto con los cambios litúrgicos. Si bien ya últimamente sí, pero habían comunidades, mi familia, tenía unos amigos libaneses, cuando yo vivía antes en Hispanoamérica, que eran de ritual melquita, y ellos tenían sí sus costumbres, sus vestimentas, y mantenían ciertas nociones de ritualísticas que no fueron tan afectadas, aunque sí ya más o menos el cura siempre estaba hacia la gente. Y hacen misa nueva. O sea, realmente también premió las iglesias orientales, pero no en la medida como se hizo en Occidente. Entonces, volviendo a este artículo, la iglesia no pretende imponer una rígida uniformidad en aquello que no afecta a la fe y al bien de la comunidad. Después voy a volver a este punto, ni siquiera en la liturgia. O sea, la iglesia no pretende imponer nada rígido que afecte a la fe o al bien de la comunidad, ni siquiera la litúrgica. Y aparte respeta y promueve el genio. ¿Os acordáis del genio? Que aparece en un artículo anterior, que es el 40, renglón 1. Y las cualidades peculiares de las distintas razas y pueblos. La palabra raza y pueblo es importantísimo para el Concilio Vaticano II. No había estos tabúes hoy en día. Por eso tenéis las misas afro, tenéis las misas vudú, tenéis las misas candomblé allá en Brasil, las misas algunas misas que parecen casi un acto de santería. Están allá en Brasil. Aquí recientemente están las misas mayas allá en México. Van a existir las misas paganas en Europa. Es que no tienen. Y aparte las misas de la Pachamama. O sea, es que el Concilio Vaticano II lo acoge. Lo acoge. Es que son demasiado textuales. Es que no lo entiende la persona que no quiere leer o no quiere creérselo. Es peor. Por culpa de falsos obispos o personas que se presentan como obispos de la Divina Media. Y nos dicen que estos documentos son malinterpretados. No son malinterpretados. Que malinterpretan esos documentos son las personas de la Divina Media y son los lefebristas. Al menos en teoría, supuestamente el lefebrismo niega este documento, lo rechaza. Es mentira, pero en parte lo rechaza, teóricamente. Pero la Divina Media no. Y los grupos digamos que de los extintos Ecclesia Dei, extintos, Sumo Pontífico reconocen estos documentos. Tienen que hacerlo, lo contrario no existirían. Ellos como instituciones, como organizaciones. Entonces, continúa el documento, me dicen conservar, si puede, integralmente, lo que en las costumbres de los pueblos no esté indisolublemente vinculado a supersticiones y errores. Aún a veces lo acepta en la misma liturgia, con tal que armonice con el verdadero y auténtico espíritu litúrgico.
Entonces ellos dicen acá, y este problema, mi madre decía, estás viendo, hermano Alberto, que estos, aquí me dicen que no se puede tener ninguna superstición ni errores, pero ¿de qué estáis hablando? Si el propio Concilio Vaticano II acepta la libertad religiosa, habla maravillas del hinduismo. Aparte, en Gaudium et Spes, en el numeral 61, me dice: cooperen los cristianos también para que las manifestaciones y actividades culturales colectivas propias de nuestro tiempo se humanicen y se impregnen en el espíritu cristiano. O sea, la Iglesia Católica tiene que humanizar, tiene que impregnar, o sea, esas actividades culturales como las misas para sodomitas tienen que cooperar, o sea, el no solo tiene que cooperar con esos movimientos de nuestro tiempo. Vaya, en los años 60, porque como sigue vigente el documento Sacrosanto Concilio, hoy en día las misas para sodomitas, que es un colectivo que insiste, tanto así hasta institucionalizado, no podemos decir que es una superstición o un error. No puede ser. Aparte, cantidad de cosas que yo pudiese notar, por ejemplo, en Gaudium et Spes. A ver, en Gaudium et Spes, que es otro documento de Concilio Vaticano II, en numeral 12, dice: creyentes y no creyentes, que el ateísmo está condenado. Creo que en el sílabus está condenado el ateísmo militante. Creyentes y no creyentes están generalmente de acuerdo en este punto. Todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de todos ellos. Entonces no podemos pretender que jamás en la vida el Concilio Vaticano II puede considerar una falsa religión como un error o como una superstición. Habría que preguntarse a qué ellos llaman superstición. Si lo llaman a esto, lo llaman a que no sea indisolublemente vinculado. O sea, el error de una falsa religión no puede ser indisoluble para ser aplicado en la liturgia. Por ejemplo, si una persona que practican sodomía, en el caso que nos atiende, no pueden estar sin contenerse sus pasiones erógenas en público, es obvio que no se puede hacer el novus sordo según la mente de este artículo. Pero si yo puedo estar vestido, de repente puedo estar tranquilo por 45 minutos o 30 minutos, sí se puede hacer. Eso es, se llama que esas costumbres, que ese genio de los pueblos, que hablamos que el genio tiene que ver con la capacidad de crear y inventar cosas nuevas y admirables. Se pueden aceptar la misma litúrgica con tal que armonice con el verdadero y auténtico espíritu litúrgico. Todo lo que yo pueda traer al espíritu litúrgico y no me quite la armonía, se puede hacer. No me lo dice el propio artículo. Y acabo de hacer un símil bastante grotesco. Pero vivimos en una sociedad que somos explícitos y hay que ser explícito. Entonces, igual que la Pachamama, que las misas de Pachamama, si de repente los chamanes que vienen a la Pachamama, hacen una misa de la Pachamama, invitan unos chamanes, no pueden contenerse de hacer un ritual que no tengan que enterrar vivo un párvulo, un ente subsistente aún no racional. Pues eso son costumbres que se hacen en algunos pueblos, en algunos colectivos que se consideran como personas que han estado antes que el tiempo precolombino, tienen costumbres de enterrar seres vivos, racionales o no, todavía. Si ellos no pueden controlar esos rituales, no se puede hacer, contar que no se pueden, o sea, desarmonizar, estaría en contra de la armonía de verdadero y auténtico espíritu litúrgico. Por eso, que las misas tradicionales están en contra de este espíritu litúrgico. Pues no es auténtico y no es verdadero. ¿Por qué? Porque al principio de este numeral 37 me dice a mí que la Iglesia no pretende imponer una rígida y uniforme, una rígida y una uniformidad en aquello que no afecta a la fe y el bien de la comunidad, ni siquiera en la liturgia. Imaginaos, bien de la comunidad, hasta ahí daría el artículo solamente hasta ese punto, porque existen comunidades que son sodomitas y están institucionalizados y tienen cabida en este artículo. Cualquier colectivo, el colectivo de los niños también, que son las misas de niños,
también están abarcadas. Todo lo que hemos visto en Nuevo Sordo en estos 50, 60 años, sobre todo 50 y tantos años de Nuevo Sordo. ¿Está bien? Numeral 39. Numeral 39. De Sacrosantum Concilium. Documentos, Constitución, Sacrosantum Concilium. Este es el punto que a mí me gusta. Me gusta porque desmiente, desmascara, saca el antifaz. O no, el antifaz no, la máscara. A estos grupos de Divina Media, grupos de fevistas. Corresponde a la autoridad eclesiástica. ¿Quién es la autoridad eclesiástica? Son las asambleas territoriales de los obispos legítimamente constituidos. Lo dice el propio documento en otro numeral. Pero en el numeral 39 que nos corresponderá a la autoridad eclesiástica determinar estas adaptaciones dentro de los límites establecidos en las ediciones típicas de los libros litúrgicos que no se han aprobado todavía para la época. Todavía en esta época existía el misal de Trento, editado por el supermasón, el reglamento del tono Juan XXIII. Entonces hay que preguntarse qué adaptación de qué libros litúrgicos. Claro, son los libros que ellos pensaban hacer más adelante. Porque hay algo interesante en este documento, en esta constitución. Ellos hablan de libros y de ritos. Yo no sé si ellos tenían idea de hacer diferentes misales como están haciendo hoy en día. Y de repente vieron que eso podía generar confusión y decidieron hacer un solo tomo en el 69. Un año litúrgico extremadamente largo, que son 3 ciclos, pero con 4 cánones. Nunca ha sido costumbre en la iglesia que hayan 4 cánones en un solo rito. Siempre tenemos eso, el único canon, que es el romano. Entonces, es interesante saber esto. Entonces, ¿quiénes han permitido todos los abusos litúrgicos que hemos visto a lo largo de la historia del Nuevo Sordo? Han sido siempre la corresponde autoridad eclesiástica, son las asambleas territoriales de los obispos legítimamente constituidos, que son, conocemos hoy en día como las conferencias episcopales. Son los responsables de determinar las adaptaciones de este misal, y pues termina siempre así, dice siempre en conformidad con las normas fundamentales contenidas en esta Constitución. No se puede hacer nada que no esté dentro de esta Constitución. No vale esas misas tradicionales que están haciendo. Ellos no quieren eso. Ellos quieren Novus Ordo. Novus Ordo Mise. No, que después hicieron el misal de 65. El misal de 1965 es un misal de transición. Es una devastación. Es como meter un tractor en un sitio y sacar algo de raíz y no tiene ningún tipo de precisión. Eso fue lo que hicieron con el misal de Trento, descuartizarlo prácticamente. Tengo ganas de hacer un video solamente de ese misal. Entonces, los culpables de todas estas cosas es la jerarquía. Son los obispos modernos, los obispos del pasado con misión, los obispos válidos, ordenados, válidamente consagrados, y las personas que se presentaban como papas fueron en estos 50 años que nos han aprobado, que nos han establecido estas adaptaciones dentro de los límites territoriales de cada diócesis, siempre en conformidad y con las normas fundamentales de todas estas cosas que han sido condenadas por la Iglesia. Adaptar a la liturgia, adaptar a las tradiciones, adaptar al genio, a la idiosincrasia de cada pueblo. Y eso da para todo. ¿Y en qué? Aparte me dice este mismo artículo 39, en sacramentos, en procesiones, en lengua litúrgica, en música y arte sagrado. Por eso vosotros veis ese arte horrible y esa música horrible en las misas. ¿Cuáles misas? Y voy a terminar. No voy a terminar todavía, pero esto explica un poco las locuras de las misas para niños, de las misas de los magos, de las misas de los payasos, de las misas de las sacerdotisas bailarinas, que provoca hacer un vídeo sobre eso, las misas de guitarristas, las misas de campamento de verano, las misas del folclore, las misas del carnaval, las misas afro-vudú, las misas hindú, las ceremonias pagano-hinduistas, las misas playeras, las misas de los anticos, los Hollywoons, y las misas que parece que fuese una especie en contra de algunas personas que se disfrazan con cuernos, como pasó también en la Jornada Mundial de Juventud. Tengo aquí una foto. La misa de los globos, la misa del churrasco y el mate,
las misas de lucha libre, las misas del travestido folclórico, las misas nuevas tipo tridentina, que eso insisten, yo he ido, las misas nuevas autoservicios, las misas del gato, yo ya he ido a misas del gato, y el nuevo sordo de solo comunión en la mano, que yo hace poco estuve en el funeral de mi hermano y el funeral de mi padre, que en paz descanse, porque todos tenemos familia que no entienden estas cosas de ese vacantismo. Y siempre terminando con la misa que se llama la ceremonia, la liturgia de la palabra, creo que se llama así, que donde tienes las mujeres, las doñas, que se transforman en padres por unos 30 minutos. Y eso es para otros vídeos, otras investigaciones. Y no voy a culminar sin citar al magisterio. Estas personas de la línea media, del grupo de freudistas, que tienen 40 años convenciendo a las personas que ellos son la verdadera iglesia, tienen 40 años o 30 convenciendo a las personas que el sacramentismo es un poco menos que un monstruo debajo de la cama. Son ellos que tienen que obedecer una constitución emitida en concilio ecuménico. En el Lessinger, numeral 875 o 469, dependiendo de la edición, según la bula Unam Sanctam del 18 de noviembre del año del Señor 1302, a plena Edad Media, de su santidad Bonifacio VIII, el magisterio, Jesús siempre habla por el magisterio, nunca os olvidéis de eso. El Papa me dice a mí que uno debe estar, yo voy a poner aquí obviamente, me dice, vamos a leer la definición porque es corta, y declaramos, enunciamos, definimos que para toda humana criatura es necesario, para la salvación, someterse al romano pontífice. Los romanos pontífices, ellos por 50 años me han promulgado casi 60 años, me han promulgado, me han promocionado esta constitución Sacrosanctum Concilium, de la reforma litúrgica. ¿Para qué? Para una normativa para adaptar la liturgia, la misa tridentina, para hacer adaptar la misa tridentina a la mentalidad y tradiciones de los pueblos. Es eso lo que quiere el concilio, que una misa nueva, una misa adaptada a la gente, que no sea rígida, que no sea uniforme, que sea una misa diferente en cada lado, según las necesidades de cada pueblo. Si el sumo pontífice lo han querido, si los sumos pontífices que ellos reconocen como verdaderos papas lo han querido, ellos tienen que, para su salvación, tienen que aceptar esta constitución. Tienen que dejarse misa tradicional, tienen que hacer misa nueva. En el mejor de los casos, misa en latín. Y cuidado, no permite esta constitución. Por más que hablen del latín, y me provoca hacer un vídeo solamente de ese engaño de que este documento permite el latín. Lo hice de forma tramposa, porque el latín está supeditado a las costumbres de los pueblos y que el pueblo hoy en día habla latín. Segundo, pues estoy citando el dogma de fe. Estoy citando este compendio de definiciones y declaraciones en materias de fe y moral. En el Lessinger 3060 o 1827, en el año 1870, el Concilio Vaticano, el único, en su sesión cuarta, en su constitución de Iglesia, ya hablamos del vídeo pasado de esta constitución, pero para recordarnos, porque ellos están obligados a aceptar esto, como nosotros también, pero sobre la jurisdicción universal del sumo pontífice. O sea, la jurisdicción significa el poder de juzgar y de ejecutar lo juzgado. Y esta constitución, Sacrosanctum Concilium, tiene que ser ejecutada. Tiene que ser obedecida. ¿Por qué? Porque ese documento, Lessinger, perdón, esta constitución de Iglesia, el Concilio Vaticano del siglo XIX, me dice a mí que existe un principio de subordinación jerárquica y de verdadera obediencia que tienen que tener los pastores y los fieles. O sea, la iglesia debe estar una verdadera obediencia de subordinación jerárquica al sumo pontífice en materias de fe, de costumbres, moral, fe, costumbres, y también disciplinas y régimen de la iglesia. Y esto no solamente es que este documento, Sacrosanctum Concilium,
No solamente que es disciplina y régimen de la iglesia, aquí se han metido con lo más sagrado, que es la liturgia sagrada, que es lo que se conoce en ese axioma de lex orandi, lex credenti, la ley de oración, la ley de la creencia. O sea, este documento ha tocado lo más sagrado de la iglesia, que es la liturgia. Si esto no es fe y moral de este documento, ese concilio, no sé lo que es. Los presentan como disciplinas, pero ellos mismos dicen que ni siquiera la liturgia, en el numeral 37, ni siquiera la liturgia puede tener una visión rígida, uniforme, de aquello que no afecta la fe y el bien de la comunidad. Desde cuando la misa tradicional ha hecho un daño a la comunidad. Claro, el bien de la comunidad temporal, circundante de cada diócesis. Y ellos creen que no muda la fe. Eso es una trampa. Ellos han hecho una nueva fe que no viene al caso explicar. Solamente con lo que dije, un servidor hoy día dijo acerca de Vaticano II, de Gaudium Spes, que es una apostasía tal, ese documento, es el numeral número 12. Entonces, esa disciplina y régimen de la iglesia debe ser obedecido. Aunque me diga a mí que este documento es disciplinario, se acusando un concilio, aunque no lo es, ellos están obligados para su salvación a obedecerlo. ¿Quiénes son? Los grupos de línea media y los grupos de febristas. Como ya os dije, mi problema, o como vengo diciendo, mi problema no es en sí, o mi problema no. El problema de las conclusiones teológicas que abarcan el sevacantismo, los sevacantismos, son diferentes disposiciones teológicas, no es con las personas que estén incautas, atrapadas o sin salida alguna en el nuevo sordo. Son personas que han crecido, han llegado a la madurez de su vida adulta, por así decirlo, en esos rituales auspiciados por esta constitución Sacrosanto Concilio. Tienen más de 2 generaciones haciendo un ritual que se presenta como católico, con una necesidad, con un gran engaño, con proposiciones condenadas previamente por la iglesia como heréticas y por anatemas. Mi problema no son esas personas que no conocen otra cosa, o no tienen suficiente conocimiento o información para tener una conclusión de peso. Mi problema es con los grupos lefebristas, con los grupos de línea media, que son estos grupos que se autodenominan de la tradición como los verdaderos adalides de la tradición, que son grupos que ellos reconocen supuestamente a las autoridades legítimas de la iglesia, según la mente de ellos, pero no les obedecen absolutamente nada. Hemos dicho que eso está condenado por la iglesia, por el Papa Bonifacio VIII. Él hace una declaración de fe. Esas personas no se salvan, objetivamente hablando. El lefebrista, la línea media, no se salva, objetivamente hablando. Ya a nivel de la subjetividad de cada persona, de cada miembro de esos grupos, otra historia. El Novus Ordo, la jerarquía del Novus Ordo, ha tenido condescendencia con esos grupos. La primera condescendencia que tuvo estas autoridades con estos grupos, siempre en el afán de que acepten estos documentos y que los practiquen, son los grupos indultos, las famosas misas de indulto, que el propio Wojtyła, el reclamante del trono, Juan Pablo II, estableció para algunos sacerdotes ancianos que no podían ya cambiarse un rito así como así, famosas misas de indulto. Y que también algunos grupos se beneficiaban por estos indultos. Pero vino los grupos de Ecclesia Dei con los eventos que sucedieron con las consagraciones episcopales de 1988 por parte de Monseñor Marcel Lefebvre, que se emite un documento, se llama Ecclesia Dei Afflicta, que se genera la famosa Fraternidad de San Pedro, una división de la Fraternidad de San Pío X. Entonces tenemos esos grupos de indulto. También se genera esta Fraternidad de San Pedro, que es un grupo de indulto, es una fraternidad de indulto. Creo que también el Instituto Buen Pastor es una agrupación de indulto. El Instituto Cristo Rey es otra institución de indulto. Y pues están, a partir de 2007 hasta Tradiciones Custodes, de no equivocarme, es que anula el Sumo Pontificio, que el Benedicto XVI, autorreclamante del trono, emite un documento, se llama Sumo Pontificio, un motu propio, donde da cierta
liberalidad a la misa tradicional. Se salta este documento que hemos leído casi por más de una hora. Casi una hora. Pero siempre había que aceptar esta prerrogativa. Había que aceptar el ritual que nace, que es fruto, digamos que es el huevo que pone este monstruo, que se llama Sacrosanto Concilio, que es el Novus Ordo, que a su vez es otro monstruo. Había que aceptarlo como ritual ordinario. Y la misa tradicional era un ritual extraordinario. Nunca funcionó. Ese ritual fueron más que todo para identificar quién era dentro del Novus Ordo más o menos conservadores, y funcionó a la belleza. Yo soy una víctima de ese documento Sacrosanto Concilium, pero un servidor es una víctima del documento Summorum Pontificum. Eso es para otro vídeo, que es un vídeo ya videográfico. Y con esto digo, mi problema no es con las personas incautas, es con los grupos línea media. Los grupos también incluyen el reconocer y resistir, que son los grupos de febristas y otros padres sueltos, y los fieles. Con el asunto de internet se ha amplificado el asunto de los fieles que giran alrededor de estos grupos. Entonces son ellos los que son los semiherejes. Los grupos en la historia existen los herejes, los que practican semiherejía, que sigue siendo herejía, pero son una semiherejía. Como Eutiques, que él es un hereje, pero él practica una semiherejía acerca de las dos divinidades de Cristo, que no viene al caso comentar. Todos estos grupos de línea media, el lefebristas, y reconocer y resistir, que es el lefebrismo, ellos por dogma de fe, ellos deben profesar, ya que dicen que están en el Papa. Eso es todo interesante. Ellos dicen que están con el Papa, lo reconocen, ponen la foto, como yo dije en el video pasado, ponen la foto de él en los prioratos, en las capillas, en los huecos que hacen a veces ellos misa. Tengo experiencia en eso. Ellos ponen la foto de Bergoglio, o a viva voz dicen que están con el Papa, pero es una mentira, es un engaño, es una falsa obediencia. Es una falsa obediencia, como dice este documento del Concilio Vaticano, en su sesión cuarta, Constitución de Iglesia. Ellos son unos falsos obedientes. Y son unos falsos pastores y unos falsos fieles, porque tienen una falsa obediencia. ¿Por qué? No estoy molesto. No estoy molesto. Es la indignación. Porque el profesar estar con el Papa está en un sentido de unidad. Quien profesa estar con el Papa, sí, eso es cierto. Porque el Papa no está. Por eso no puedo profesar que estoy con un cuadro con el Papa. En fin, no hay Papa en estos momentos teológicamente hablando. Entonces, y hay ellos que dicen que está el Papa, que en la actualidad ellos asumen que es Bergoglio con su título, que es reconocido en el mundo como sumo pontífice. Ellos tienen que estar en comunión, ya que dicen que profesan la unidad con él, profesan que están en comunión, pero también tienen que profesar la misma fe. No se vale hacer una cosa u otra. Si ellos profesan que están en comunión, como me dice este documento, como en la Constitución de Iglesia del Concilio Vaticano del siglo XIX, ellos tienen que profesar lo contenido en este documento Sacrosanto Concilium. Como ellos me dicen a mí aquí, que cosas que no afectan la fe, ellos asumen que todos estos cambios de cómo destruir un misal y la liturgia en la Iglesia Católica, el mismo documento, en su renglón número 37, me dice a mí, con tal que no afecte a la fe o el bien de la comunidad. Por eso que nunca vamos a ganar dentro de la Iglesia moderna. El cardenal Castellón, el supuesto cardenal Castellón, hace unos años recibió audiencia de los grupos Una Voce, que son los grupos de línea media, los grupos de indulto. Es una cosa bastante internacional. Él les dijo a estas personas que la misa nueva, el Novus Ordo Missae, no puede convivir en la misma frecuencia con los rituales de misa de Trento. Esas dos cosas no pueden convivir en el circuito de la Iglesia Latina. Es por eso que estaba hablando ante el reinado, la usurpación o la especie de proyección de este reclamante del trono ya fallecido, Benedicto XVI. Se hablaba de la reforma, y cuidado, se hablaba de la reforma de la nueva misa, no la misa tradicional. La misa tradicional iba a salir sí o sí del circuito. Eso es lo que las personas no entendían. ¿Y saben por qué no se hizo? Porque ellos temían que si hiciese un tercer ritual,
y tuviésemos un conflicto mucho mayor. Entonces, por eso que Bergoglio, a poco, de no equivocarme, tanto en Desiderium Desiderabilis, que es el más reciente, o en el Traditiones Custodes, asume que el único ritual de la Iglesia Latina es el Novus Ordo Missae. Continuando con este documento de Constitución del Concilio Vaticano, del siglo XIX, en su cuarta sesión, Constitución de Iglesia, me dice que nadie se puede desviar sin menoscabo, sin deterioro, por así decirlo, sin desprecio de su fe y salvación. Estas personas, estos obispos modernos, que aquí no estamos hablando, vuelvo a decirlo, si son o no son válidos, hay obispos modernos que son alíes de la reconciliar y resistir, son alíes de la línea media, que ellos pretenden en convencerme a mí, convencerle a un servidor y otros incautos, que se puede ser católico con este documento en el espectro litúrgico de la Iglesia, que es Sacrosanto Concilio. No se puede ser católico con este documento. No puedo vivir desobedeciendo o desafiando la autoridad legítimamente constituida, sea ella suprema como el sumo pontífice, sea las otras grados de jerarquía, que es el episcopado con jurisdicción ordinaria, que se concede como la jerarquía de jurisdicción. No sin menosprecio de mi fe y menosprecio de mi salvación. Culminamos con el Código de Derecho Canónico, en su artículo 1323, tanto en el numeral 1 como en el numeral 2. Claro, Derecho Canónico de 1917, conocido como Pío Benedictino. Hay que creer con fe divina. La fe divina es inmutable, te asciende. Te asciende los años 60, trasciende 2023. Hay que creer con fe divina y católica, puntos suspensivos, lo que la Iglesia, por definición solemne o por su magisterio ordinario y universal, propone como verdades de fe divinamente reveladas. El magisterio solemne es este concilio. Estos hombres se reunieron en el concilio. No hay nada más solemne que eso, con el Papa a la cabeza. El Papa y los obispos reunidos en el concilio, sí por sí, van a ser fe y moral infalible, sí o sí, en materia de fe y moral. El número 2 me dice lo siguiente: el dar definiciones solemnes pertenece tanto al concilio ecuménico como al romano pontífice cuando habla es cátedra. Entonces, estas definiciones que debo creer como si el propio Dios me las hubiese dado en piedra, yo necesito creerlas con fe divina. Este documento, Sacrosanto Concilio, de 1963, es revelación divina prácticamente. Es casi igual como decir: no matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, adorarás a Dios sobre todas sus cosas, no tomarás el nombre de Dios en el vano, sacrificarás las fiestas, honrarás padre y madre, no desearás bienes ajenos. Yo no sé de memoria, pero lo empecé todos estos siglos. Es ley divina. Esto, señores, queridos, estimados, piadosísimos espectadores, todos los documentos del Vaticano II hechos en concilio son prácticamente palabra de Dios. Este documento termina con una serie de cláusulas solemnes que me dice que todas y cada una de las cosas contenidas en esta Constitución, incluyendo las herejías, han obtenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio. Y Concilio en sí, en virtud de la potestad apostólica recibida de Cristo, está desempeñando su autoridad universal de Papa y de Concilio Ecuménico, juntamente con los venerables padres, con los obispos. Los aprobamos y decretamos y establecemos en el Espíritu Santo y mandamos que así decidido que considerablemente se ha promulgado para la gloria de Dios. Y eso significa que este documento es ley universal de la Iglesia, le hace lo que en teología canónica se conoce como derecho común. Es común para la Iglesia latina, es común para la Iglesia oriental. No podemos, y aparte esto compromete la autoridad papal. Entonces, que quede bien claro esto: no podemos vivir en la Iglesia con este documento.
La solución en la iglesia no está dentro de la estructura que me genera y me exige obedecer este documento. Y obedecer los rituales que obedecen y están en consonancia con este documento Cerro Santo Concilio. La solución es fuera de esa iglesia, fuera de esa secta. Cuando se sale de esa iglesia, hay que buscar la jerarquía que tiene misión material con la jerarquía que alguna vez tuvo jurisdicción formal, en aras de reunirnos para recibir sacramentos, para organizarnos, como siempre, no me voy a cansar de decirlo, para la elección del sumo pontífice. Y yo os ruego y os agradezco la paciencia que me habéis tenido a un servidor durante todos estos minutos. Es difícil condensar estos temas y pidiendo siempre a Nuestra Señora, a la Virgen María, a su advocación de claustrum Dei, el claustro de Dios, para que podamos acceder al cielo abierto, que es el deseo del cielo, que es la virtud de la esperanza, que es una virtud teologal, que nos hace confiar en los medios ordinarios de la iglesia en sí para nuestra santificación. Esos son sacramentos. Y para podamos estar seguros que estamos encerrados, introducidos en ese cuerpo místico de Dios, que es el cuerpo místico de Cristo. Y para los que están fuera, como estos grupos de Inamedia, todos estos grupos que pretenden engañarnos, por así decirlo, pretenden que hacen acciones heroicas a estar en contra de un solo ritual de la cantidad de rituales que os acabo de exponer en este video y los que me han quedado por fuera, amparados por esta constitución, esta falsa constitución, constitución Cerro Santo Concilio, hecho por personas que apostataron formalmente, al menos los que aprobaron en gran mayoría este documento, puedan salir de esta iglesia, entrar en las posiciones separantistas, sobre todo aquellas que exigen y piden y promueven una solución, que es la elección del sumo pontífice. Juvenum ne benedicere, ad societatem civem supernorum preducamus rex angelorum. Amén.